Ahora queremos seguir conociendo más acerca de esta herramienta de comparación de versiones cuando estábamos estudiando el texto bíblico. Entonces, ahora puedo seguir viendo algunas otras opciones que tengo con esta herramienta. Ya sé que puedo definir en la caja de ingreso de versículo, por ejemplo, el versículo puedo cambiar. En este caso, voy a decirle que quiero ir a Juan 6:54 y entonces tengo otro versículo que parece ser muy similar en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas y en la NBI. Si quiero volver atrás, puedo utilizar este botón muy similar al recurso de la Biblia para volver al versículo anterior. Como está asociado también el texto griego, está cambiando. Puedo ir a la derecha o puedo hacer clic para ver un poco del historial y todos los versículos que vaya indicando también se van a ir mostrando en este historial. Pero notemos algo importante. Si vuelvo por un momento a Juan 3:13, también yo tengo dos opciones que me permiten establecer ese nivel de comparación de los versículos bíblicos. El primero de ellos, si hago clic en mostrar diferencias, ahora se habilita el segundo. Sin el primero, no puedo habilitar realmente el segundo. Pero noten cómo ha cambiado. Tengo igualmente los versículos, ambos son en versículo 13, pero puedo ver ahora que tengo unos textos. Me está diciendo en la columna de la Biblia de las Américas que tengo 22% de diferencia, 10%, al igual que con la NBI 37%, y nota muy bien que me está diciendo que tengo 0% de diferencia para la Reina Valera, y esto es, por supuesto, porque el texto se está comparando con la misma Reina Valera, es decir, el texto base siempre va a ser el primero, o el texto principal, en mi caso, la Reina Valera. Y entonces, cada uno de ellos está comparando con el texto base, por eso tengo 22% de diferencia respecto a la Reina Valera 60, y lo mismo tengo con la NBI. Tengo 37% de diferencia, no respecto al segundo, sino al primero. Y entonces, de esta manera, uno puede ir haciendo este respectivo análisis. De hecho, quiero cambiar y a una lista que tengo guardada, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, para ver solamente en español. Y observen que ahora, cuando yo he activado mostrar diferencias, observen que tengo los colores, en este caso el texto, ahora lo tengo coloreado y esto me está diciendo que es la palabra de variación. Es decir, si tengo el mismo texto oscuro, puedo ver que es la misma palabra que se está utilizando tanto para la Reina Valera como la Biblia de las Américas. Y de hecho, tanto la misma palabra para la NBI. Donde empiezan las variaciones, se presentan primero estos círculos pequeñitos y luego se presenta el texto en color. Hemos dicho que el texto en color representa esa palabra que solamente se encuentra o que es la variación en ese texto, en esa versión de comparación. Esto me está diciendo que ha subido es la variación y por supuesto que distinto a simplemente subió. Si yo dejo reposar el mouse sobre el círculo pequeñito, me está diciendo cuál es esa palabra original, es decir, no original respecto al texto griego, sino original en base al recurso de comparación, en este caso la Reina Valera 60. Entonces, si puedo hacer lo mismo, por ejemplo, acá tengo el círculo, me está diciendo que el texto utiliza descendió y es porque acá en Reina Valera tengo exactamente descendió. Si hago lo mismo al otro lado, observé muy bien, en la NBI tengo subió, es lo que estoy utilizando al otro lado en la Reina Valera, pero en la NBI está utilizando todo esto que está añadido y me dice, nadie ha subido jamás. Entonces, de esta manera puedo hacer siempre clic o mejor dicho, reposar el mouse en el círculo para ver cuál es esa palabra en el texto base de comparación. Nota también que una forma de saber respecto a qué palabras aparecen respecto a su propio texto griego original es usar los interlineales de cada recurso. En la Biblia de las Américas podemos hacer clic y puedo ir, entonces en este caso, puedo ir a vista y puedo activar el interlineal. Puedo decirle que quiero visualizar y entonces tengo Juan 3:13 y observen lo que me está diciendo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. En el anterior video hemos hablado de esto, pero lo que hemos mencionado es que esta palabra o estas dos palabras, es decir, no están en el texto griego, en este caso de Nestlé Aland, de la edición 26-27, la referencia de la Biblia de las Américas. Si abro lo mismo y quiero buscar la NBI, y también tiene el interlineal en griego y lo puedo abrir, bueno, está acá, lo vamos a acomodar mucho mejor, le digo que sea enlace A, y entonces voy a quitar el panel de ideas. Fíjense igual
que me va a decir exactamente lo mismo. En este caso voy a buscar el versículo, hemos dicho el versículo, al versículo 13, Juan 3:13. Nadie ha subido, y observé muy bien que jamás no es una palabra, como lo hemos dicho en el anterior video, no es una palabra que está en el texto o en el manuscrito antiguo de referencia porque tiene un énfasis de traducción, de equivalencia funcional y algunas palabras se añaden en la NBI para acentuar el sentido más que el orden estricto, como son las traducciones de equivalencia formal, como la Reina Valera y la Biblia de las Américas, por ejemplo. Entonces, de esa manera también puedo hacer ese tipo de revisiones. Pero sigo analizando. Me dice que el texto es 22% de diferencia. Ahora yo puedo hacer clic en estos puntitos. Nota muy bien que tengo un menú y todavía puedo revisar cómo estoy observando o analizando estas diferencias. Este es el botón A y luego tengo el botón que es el tachado, ya enseguida lo vamos a ver, pero tengo también otras opciones, distribución automática, entorno horizontal y entorno vertical. Y también tengo opciones de que estas diferencias las considere en base a mayúsculas, minúsculas, marcas, puntuación. Entonces, por ejemplo, si me dice 22% de diferencia, yo quisiera saber si cambia la puntuación. No, no me interesa que la puntuación tenga valores para marcar o hacer notar las diferencias y quiero saber si variaría diciéndole al programa que no tiene que tomar en cuenta la puntuación. En este texto es bastante claro porque tengo cielo, punto, coma y luego tengo cielo, coma. Así que hay elementos de puntuación. Le voy a decir al programa que quiero ignorar la puntuación y observen ahora que ha ignorado la puntuación, ya no la está mostrando en color, tampoco con el círculo, sino que me está diciendo que de 22 ha pasado a 17%. Y las mismas diferencias puedes comparar mayúsculas, minúsculas, algunas marcas que puede haber en el texto, algunos paréntesis y otros. De esa manera uno puede ir definiendo cuáles son los elementos de referencia para la comparación. Pero ahora observe que tengo también mostrar el texto base. ¿Qué es esto? Es igual a primero tener activado el botón A para ahora hacer clic en este botón A que está tachado y ha cambiado la forma, simplemente la manera de visualizar. Si antes me decía con un círculo, ahora el texto base ya no está dentro del círculo para dejar reposar el mouse, sino que me está diciendo, tachado, que el texto base, la Reina Valera, tenía la palabra subió, pero que esta está siendo reemplazada por ha subido. Luego me está diciendo que el texto base tenía la palabra descendió, como lo estoy mostrando, pero que esta se está reemplazando con la palabra bajó. Entonces es una forma y tú eliges cómo verlo, ya sea tachado o tal vez con los círculos para evitar que haya unas marcas o las líneas o las palabras tachadas y de una manera tener un poco el texto más limpio. Así que tienes distintas opciones. Pero nota muy bien que yo podría todavía decir al programa que quiero ver en un entorno vertical. ¿Qué es un entorno vertical? Es simplemente decirle al texto que ahora no quieres tener esa comparación por columnas, sino que quieres tener la comparación de el texto debajo de otro texto, es decir, por filas. Tengo entonces primero la Reina Valera, lo mismo con 0% de diferencia, y luego tengo la Biblia de las Américas, y ahora que puedo hacer la lectura debajo del texto por si acaso me diese una visión de comparación tal vez más lineal que me permita tener una forma de comparar más rápido las diferencias, tal vez palabra bajo palabra. Es una posibilidad, igualmente funciona lo que es el tachado o tal vez simplemente el texto si quiero ver uno debajo del otro sin ni siquiera mostrar las diferencias. También al mismo tiempo, yo le puedo decir al programa, esta vez quiero ver ya no de esta manera, sino que quiero ir a esta parte. Observen que tengo los versículos y ahora quiero decir al programa que prefiero ver con el interlineal. Esto es importante. ¿Qué es el interlineal? No tiene que ver tanto con el texto en griego como entendemos que el interlineal, cuando estamos en un recurso de Biblia, el interlineal tiene que ver con el texto griego, sino que ahora lo que está haciendo el programa es acomodar según las palabras de referencia del texto base. Y obviamente el texto base va a estar en referencia a un texto que está tomando también de su fuente griega. Pero ahora el programa me está diciendo, voy a quitar esto, solamente quiero ver tal vez sin esas diferencias. Entonces, observa que ahora también está en línea, pero ahora hay como una jerarquía.
las palabras están alineadas verticalmente. No era como antes que los versículos estaban todos ellos continuos, sino que ahora están tomando separación las palabras porque quieren, a partir de del texto base de la Reina Valera, buscan las palabras alinearse. Entonces, por ejemplo, me dice nadie, ¿ok? Luego tengo subió y acá puedo ver que es ha subido. Acá dice jamás ha subido. Y entonces empiezan a aparecer unos números. ¿Y qué quiere decir estos números? Estos números me están diciendo simplemente que cuando empiezan las diferencias, es decir, hasta acá estamos igual, hasta acá nadie es lo mismo, y luego hay un reemplazo de palabras, subió, cambia la NBI por A, pero luego me está diciendo que la primera palabra realmente debería ser subido y la segunda debería ser jamás. Podemos comparar, si me voy al lado de la izquierda con el texto, voy a quitar el interlineal y quiero simplemente entonces concentrarme, en este caso en Juan 3:13. Y fíjense, me dice, nadie ha subido jamás. Primero tengo la palabra subido, luego tengo jamás, y entonces me está diciendo uno, primero es subido y luego es jamás. Por eso son estas marquitas. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el versículo 14? Quiere decir que toda la parte es igual hasta que me muestre las marquitas, y entonces luego tengo, primero tiene que ser, y luego tiene que ser en este caso, fíjate, acá está uno, para mí es uno, luego tengo dos, que es levantado, y fíjate que estoy rayando al lado de la izquierda, también tengo en segundo orden, o la segunda palabra es levantado, y entonces de esa manera uno puede ir haciendo, bueno, hagamos uno más, luego tengo un color naranja, tengo tres, el, y entonces también esta palabra está en su orden, en tercer lugar. Entonces de esa manera tenemos una relación cuando cambiamos a interlineal que me está diciendo que me puede dar respecto al primer texto, el texto base, y luego me da las palabras, por ejemplo, así, así también, hasta que algún momento deja de tener esa relación y empieza, como ya el programa está diciendo que utiliza las mismas palabras, pero el orden es distinto por temas de traducción o simplemente por el enfoque de traducción, de equivalencia tal vez funcional, que va a estar, que no respeta la estructura, sino es más por buscarle sentido, y entonces el programa me está dando los números de referencia que son muy importantes en esto.